Hola mis hermanos, muy buenas noches, qué gusto el poderlos saludar por este medio. Bueno, gracias a Dios que nos permite. Hoy subimos el devocional un poquito más temprano, puesto que tenemos la clase de matrimonios a las 9 de la noche. Entonces ayer no fue imposible y antier, puesto que tuvimos algunos eventos ahí que atender en ese aspecto. Pero es una bendición disfrutar, la verdad, la compañía de Dios. Es una bendición el poder compartir la palabra de Dios constantemente a través de este medio. Espero que Dios día con día le esté mostrando su voluntad y usted siga obedeciendo a su voz cada día. Esta noche vamos a meditar en una porción del Evangelio según San Marcos capítulo 5, de los versículos del 21 al 43. Y nuestro devocional se titula Si tan solo tocar el borde de su manto. Aquí hay dos eventos, la cual trata la Biblia, la hija de Jairo, donde este hombre va y se postra ante Jesús y le pide que vaya y sane a su hija. Y en este caso, cuando él se dispone a ir, surge otro evento con una mujer que tenía 12 años con ese flujo de sangre, una hemorragia que no podía controlar y que había gastado todo en medicina, doctores, y nadie le daba una solución, hasta que supo que Jesús estaba ahí. Y pues ella dijo: si tan solo tocare el borde de su manto. Tuvo esa fe y obviamente fue sana, ella fue salvada prácticamente de esa enfermedad, y Jesús la ayudó en ese momento. Hermanos, de verdad Dios es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, en cualquier situación. Pero este devocional tiene que ver mucho con cuestión de fe, lo que creemos acerca de Jesús. No fue el manto el que la sanó, fue la fe puesta en la persona de Jesús. Pero ella decía: si tan solo tocare el borde de su manto, porque iba con la multitud pues en cierta forma apretaba al Señor Jesucristo. Ella no se podía mover tan fácil, pero esta mujer lo hizo en la forma. Y aquí están plasmadas estas palabras de la palabra de Dios. Así que vayamos y analicemos qué es lo que Dios desea enseñarnos esta noche. Estemos atentos y abra su mente y su corazón a su palabra. Versículo 21 dice: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies. Él venía con una petición muy especial. Su hija estaba agonizando, su hija estaba casi a punto de morir. Y esto surge, pero Jesús les da palabras de aliento. Y vamos a ver ahí: y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Y es interesante, aquí la palabra que se utiliza para salva no es del alma, aquí es de esa enfermedad que la quejaba, de lo que ella estaba padeciendo en esa parte. Fue pues con él. Algo muy característico de nuestro Señor es que atendía inmediatamente a estos menesteres, y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero veamos los versículos del 25 al 27, por favor. Dice: pero, el pero es un contraste que nos marca o que nos va a plantear algo muy importante. Dice: pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre, una hemorragia en la cual ante la ley ella era inmunda, hermanos. Era una mujer pues que la despreciaban. Era una mujer que no se podía acercar ni tocar a un hombre, a otra persona. Era considerada bajo la ley inmunda. En este caso, ella se acerca a nuestro Señor Jesucristo. Y había sufrido mucho de muchos médicos, igual que se aprovechaban en todo sentido, y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado. Dice: antes le iba peor. Iba de mal en peor en su enfermedad, en la situación que padecía. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Porque, hermanos, es interesante. Es una mujer anónima, no dice el nombre, que se encontraba en una condición incurable prácticamente. Se unió a la multitud. Desde hacía 12 años padecía, literalmente estaba en un flujo de sangre, una hemorragia constantemente. Esto pudo haber sido una hemorragia uterina. Su condición la hacía ritualmente inmunda y la excluía de tener relaciones sociales normales, pues cualquiera que entrara
en contacto con ella quedaría inmundo, así lo determinaba la ley. Ella había sufrido mucho a causa de varios tratamientos que muchos médicos le habían dado. Había gastado todo lo que tenía, hermanos, en un intento desesperado de recuperarse. Nada había hecho efecto. Por cierto, su condición iba de mal en peor. Pero puesto que había oído hablar del poder sanador de Jesús, lo que hizo que su fe creciera, vino por detrás de él entre la multitud y tocó su manto, su vestido exterior prácticamente. Ella hizo esto a pesar de su inmundicia y con el deseo de evitar una manifestación pública de su mal que le causaría vergüenza, o tal vez la pedrarían, hermanos, o la reprenderían muy fuerte si ella hubiera dicho o se hubieran dado cuenta quién era. Pero aprovechó que estaba la multitud ahí en ese momento para entrometerse y poder tocar el manto de Jesús. Versículo 28, porque ella decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva de esta enfermedad. Ella decía a sí misma: si tocare tan solamente su manto, sería salva y luego podría escurrirse sin ser observada. Y tal vez su fe estaba mezclada con una noción, hermanos, popular de que un sanador tenía poder en sus ropas, era lo que se creía, o quizá conocía a alguien que había sido sanada de esta manera. Pero aquí vemos algo interesante, porque cuando ella toca el manto, lo que vemos aquí en la escritura, Jesús preguntó: ¿quién me ha tocado? Y los discípulos decían: pues ¿cómo quién te ha tocado, Señor? Pues toda la multitud te aprieta, ¿cómo que dices? Jesús dijo: es que salió poder de mí. Y obviamente hoy la estaba hablando de esa fe activa de esta mujer que había en verdad tocado el corazón de Jesús, y sobre todo cómo él podía darse cuenta. Él sabía quién era esta mujer porque es omnisciente y omnipresente, pero él quería hacer esta pregunta a sus discípulos para que se dé cuenta la fe que tenía la gente. Versículo 29. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, cuando ella tocó el manto con esa fe, hermanos, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote, de aquella carga que tenía. Cuando la mujer tocó el vestido de Jesús, enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió, literalmente supo, y aquí viene un término interesante de una palabra griega, de ginosko, de conocer por experiencia, por una sensación física, el cuerpo que estaba sanada de aquel azote. La sanidad ocurrió sin participación evidente de Jesús. Si él no se volteó y la vio y la sanó, ¿no? Esta mujer activó prácticamente y tocó el manto de Jesús, y obviamente pues salió esa fe poderosa en la cual actúa el Señor con su amor y su misericordia. No fue el manto, fue el Señor en su poder, porque a eso vino Él también. Versículo 30, por favor. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de Él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Esto les pareció incongruente a los discípulos. Oye, pues todo el mundo te está empujando y estás preguntando. Hermanos, en verdad, no tanto que el Señor no supiera. Él está haciendo esta pregunta. ¿Por qué? Porque, hermanos, luego Jesús supo conocer totalmente en sí mismo el poder que había salido de Él, o más literalmente, el poder de Él fuera de Él, en virtud de quién es Él que había salido para sanar a esta mujer. Esta rara expresión se ha interpretado de dos formas. Un punto de vista sostiene que Dios el Padre sanó a la mujer y Jesús no estuvo consciente de ello hasta después. El otro punto de vista es que Jesús mismo, deseando honrar la fe de la mujer, de buena gana extendió su poder sanador en ella. El segundo punto de vista, hermanos, fíjese, es más congruente aquí lo que estamos mencionando con el ministerio sanador de Jesús. El poder no salió de Él sin su conocimiento y voluntad. Sin embargo, Él lo ejerció solo con la autorización del Padre. El toque del vestido no tuvo ningún efecto mágico. No como la gente pensaba. Sí que había algunos que al tocar el borde o tocar sus ropas se sanan. No, hermanos, en ningún sentido. Él vino a sanar. Consciente de cómo había ocurrido el milagro, Jesús, volviéndose, dijo:
quién ha tocado mis vestidos. Él preguntó. Él quería establecer una relación, escúcheme, con la persona sanada que estuviera libre de nociones mágicas. Más que nada de esas emociones que tuviera un encuentro directo con Jesús. Como Jesús quiere tenerlo contigo. Sabe, me he puesto a pensar como pastor, mucha gente, a veces no nos atrevemos a dar lo que tenemos, ¿no? Y no me refiero a lo material, a lo que tenemos en Cristo en nuestra vida. Como Pedro le dijo a aquel hombre cojo, mírame, no tengo oro, no tengo plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate. Hermanos, nosotros no tenemos cosas materiales, pero tenemos, ¿qué cosa? A Cristo. Él es el poderoso, no nosotros. Y Cristo puede hacer infinidad de milagros, pero la gente no cree, es lo que me he dado cuenta. Tú no puedes, al ofrecer a Cristo, Él sabe en su voluntad soberana qué va a hacer con otras personas. Pero hay gente que la ves ahí y dice, pues, pobrecita, voy a orar. Pero imagínese la oferta tan hermosa. No tengo oro ni tengo plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate. Es el poder de Dios, no es nuestro poder. Como que nos da miedo decir estas palabras. Pero ¿por qué nos va a dar miedo si Jesús es el que hace la obra, no yo, no otra persona? Es Dios haciendo la obra. Versículos 31 y 32. Mire, sus discípulos inmediatamente respondieron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado, Señor? Pues es ilógico, o sea, ¿qué forma? Obviamente Jesús estaba preguntando porque quería tener esa conexión con esta mujer como la ha querido tener con nosotros hace muchos años. Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Hermanos, la pregunta de Jesús pareció absurda a sus discípulos, a los 12, porque la muchedumbre estaba apretando y la multitud lo estaba tocando. Esto enfatizó la habilidad de Jesús para distinguir entre el toque de alguien que con fe esperaba liberación del toque inadvertido de los que lo apretaban. Muchos nomás caminaban con él o querían tocarlo, pero no con esta fe genuina de esta mujer que quería que su vida fuera diferente. Había y todavía hay una gran diferencia entre los dos. Así que Jesús miraba alrededor, miraba penetrantemente a la gente que lo rodeaba para ver quién lo había tocado de esta manera. Versículos 33 y 34, por favor. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante del Señor, delante de él, y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, sana completamente, ve en paz y queda sana de tu azote. Entonces la mujer, la única que comprendió la pregunta de Jesús, vino humildemente y temiendo, tuvo respeto, reverencia hacia Jesús y temblando porque sabía que en ella había sido hecho esto y con valor le dijo todo esto a Jesús. Obviamente sus expectativas, pues tenía muchas cuestiones todavía en mente. Pudo haber sido si hubieran sabido que esta era una mujer inmunda, la hubieran apedreado todo. Pero Jesús nunca actuaba así. Él actuaba con amor. El título afectiva de hija, la única vez que Jesús la usó, indica su nueva relación con Jesús, hermanos. Jesús atribuyó su sanidad a su fe y no al toque de su vestido. Su fe la hizo salva, literalmente le libró, la sanó, porque la llevó a buscar sanidad de Jesús. La fe, una confianza completa, deriva su valor no de quien lo expresa, sino del objeto en el cual descansa nuestra fe. Jesús dijo, ve en paz y queda sana de tu azote. Esto le aseguró a ella que su sanidad era completa y permanente. Durante 12 años se había vivido en la más tremenda necesidad de su enfermedad, hermanos, incurable, y por el aislamiento socio-religioso, en verdad había sido una persona muerta en vida. Su restauración a la plenitud de vida fue un anticipo dramático de la resurrección de la hija de Jairo, también quien había muerto después de vivir 12 años. Sí, es interesante. Aquí le dio vida a una persona, inmediatamente muere la hija de Jairo, es cuando
Jesús cuando sana, se acercan otras personas a darle esa noticia. Pero Jesús vino a dar vida, hermanos. Y Jesús dijo literalmente, ¿saben qué? Ella no muere, está dormida. La gente se burló, como lo hizo muchas veces, como lo hizo con Lázaro también. Pero sabe una cosa, Jesús es el pan de vida y Él nos da vida, Él es la resurrección y la vida. Veamos ahora otro milagro portentoso al resucitar a la hija de Jairo, de los versículos 35 al 43. Y hermanos, es interesante cuando se acerca la gente de los encargados, de los relacionados con Jairo, y le dice, ya no molestes al maestro, ya para qué, ya tu hija murió, ya tiene caso. Aquellos que necesitamos que nos traigan esperanza, a veces traen desesperanza, puesto que no tienen una fe real en Jesús. Versículo 35 al 43 dice, mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? No tiene caso. Hermanos, es interesante, ¿no? Esta parte. Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. ¿Y qué creer? ¿Que la podía sanar? No solamente eso, que creyera en Él. ¿Quién es Él, hermanos? ¿Quién es Jesús? Jesús es aquel que en verdad está interesado por ti, aquel que en verdad te puede ayudar. Hay situaciones que yo te lo puedo decir como pastor, no están en mis manos. Y le he tenido que decir, Señor, ayúdame, tú sabes mi corazón, tú conoces todo. Padre, lo dejo en tus manos. Yo sé que tú eres poderoso, tú puedes cambiar todas las cosas, pero Padre, yo confío en ti plenamente. Versículo 37. Y mira lo que hizo Jesús aquí, hermanos, es interesante. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino, dice, a casa del principal de la sinagoga, y vio el alboroto, y a los que lloraban y lamentaban mucho en la reunión. Y el versículo 31 dice, y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Inmediatamente hubo burlas, y dice el 40, y se burlaban de él. Dice, precisamente, mas él, echando fuera a todos, a esos incrédulos, que en verdad no creían en el poder de Dios, en el poder de Jesús, tomó al padre, a la madre de la niña, ustedes vengan conmigo, y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña, dice el 41, le dijo, Talita Cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate, con el poder de su resurrección. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Y se espantaron grandemente, porque la vieron literalmente muerta. Jesús le dijo a Marta y a María, no te digo que si crees, verás la vida, yo soy la vida, yo soy la resurrección y la vida. Sí, Señor, yo sé que vas a resucitar. No, yo voy a resucitar a tu hermano. Hermanos, Jesús en verdad es portentoso, Jesús es poderoso, es nuestro Señor. Pero Él les encomendó, dice el 43, mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. Hermanos, podemos acercarnos confiadamente al trono de su gracia. Él desea escucharnos y relacionarse con nosotros. Ten fe, esperanza, que Él está dispuesto a socorrerte. Hermanos, David expresó en sencillas palabras para animarnos a conocerle cada día más y más. Ahí en el Salmo 34, versículos 6 al 8, las siguientes verdades que quiero dejarte. Mira lo que dice aquí. Busqué a Jehová, decía David, y Él me oyó, y me libró de todos mis temores. Los que, no todos, los que miraron a Él fueron alumbrados, y sus rostros no fueron avergonzados. Dios no nos deja en vergüenza. Dios escucha a sus santos, a los que confían en Él, no todos. Este pobre, dice David, clamó y le oyó Jehová, y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová es la persona misma de Jesucristo, dice la Biblia, acampa alrededor de los que le temen, no todos, y los defiende. Por eso hace la invitación final David, gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso, feliz, pleno, la persona que confía en Él.
Así que te invito a orar y a creer a Dios lo que le hace. Tal vez estés pasando un momento difícil, crees que Dios no pueda sanarte. Dios lo puede hacer en su voluntad. No es el hombre, es Dios haciéndolo. Él puede hacer y puede, el Dios que abrió el mar y pasó el pueblo de Israel es el mismo, no ha cambiado. Lo que ha cambiado es el corazón incrédulo. Dios es real, Dios se manifiesta, Dios hace cosas increíbles. Hermanos, de verdad, yo recuerdo algo, mis primeros meses que yo estaba asistiendo a la iglesia cuando Dios alcanzó mi vida. Recuerdo que fui a un miércoles de oración. En ese miércoles de oración estábamos orando por una hermanita que tenía cáncer, iba a ser intervenida. Pero el doctor, antes de todo eso, pidió unas placas. Y el doctor dijo, ¿sabes qué? Cuando se las entregaron, no podemos operarla. ¿Por qué, doctor? Porque no tiene nada. Vuelven a meter otra vez. 3 veces mandó a hacer las placas. Y dijo, ¿saben qué? No puedo abrirla. No sé qué pasó. Pero esta mujer está sana. No hay nada que quitarle. Cuando yo escuché eso, que hablaron en ese entonces, parecía esa noticia, hermanos, más creí en el poder de Dios. Apenas yo avanzaba, 3 meses tenía, y vi que Dios es real. Y hasta la fecha, y aunque pases por cualquier situación, Dios está ahí contigo. De verdad, Dios está ahí contigo. Así que, como dice este devocional, hermanos, pongámonos en el papel de esa mujer si tan solo tocare el borde de su manto. Oremos. Padre, gracias te damos. Gracias te damos porque eres poderoso. Yo sé que a veces no creemos. Yo sé que a veces nuestra carne se antepone por las circunstancias, pero tú eres real, Señor. Tú nos sacas aún del lodo cenagoso. Tú nos ayudas a vencer en muchos aspectos, porque tú eres Dios. Yo te bendigo, te doy la honra y la gloria por lo que has hecho en nuestras vidas, pero también lo que has hecho en muchas personas, en las cuales tu nombre es glorificado. Gracias, Padre, porque sigues siendo Dios. Sigues actuando poderosamente y tenemos que creerlo. Viene en mi mente cuando la iglesia estaba orando por el encarcelamiento de Pedro, pero no creían en tu poder. Y aquella chica que fue y escuchó que era Pedro, dijo, ahí hay un hombre que dice que es Pedro. Pero tal vez sea su ángel, su espíritu, pensaban que había muerto. Pero Padre, no es así. Tenemos que orar con fe. Tenemos que creer en tu poder, en tus milagros. Y tenemos que creer que tú eres nuestro Dios. Estás ahí, Señor, y nunca nos vas a dejar. Vas a escucharnos y vas a animarnos día con día a vivir en fe. Gracias te doy por este día y gracias por ayudarme y gracias por bendecir a mis hermanos, Padre, pero que esa fe siga en nuestra vida firme para conocerte más y más, a través de experiencia como esta mujer de flujo de sangre, a través de este hombre llamado Jairo y a través del poder de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, soy el pastor Roberto Zamora de la Iglesia Bíblica Amat. Un placer estar contigo. Gracias a Dios porque seguimos compartiendo su palabra. Hay ocasiones que nos es complicado cuando entramos en consejerías, atender a otra persona. Pero hermanos, queremos hacerlo todos los días, estar compartiendo lo que Dios nos da, lo que Dios nos enseña a través de Él y poder ser de bendición a muchos corazones. Que Dios te bendiga. Te veo mañana viernes con un devocional más para el alma. Gracias a Dios. Él es poderoso. Él sigue siendo Dios, Él es inmutable, Él no cambia y Él quiere bendecirte. Excelente noche, te veo mañana, primeramente Dios con un devocional más. Gracias.